Nuestros vídeos son patrocinados por una temperatura que lo que apetece es estar en la playa, ¿no? Pero bueno, la ocasión lo merece. Este año se cumple el 250 aniversario de Santa Ana. Iniciamos además con este acto las diferentes actuaciones, los diferentes eventos que vamos a tener en honor a la Santa, una Santa que no hay que explicar lo que supone para la localidad chiclanera y menos a los que estáis aquí, que entiendo que es porque tenéis un interés mayor por la Santa, ¿no? Como decía, vamos a dar comienzo a todas las actividades, hoy 12 de julio, con la conferencia que va a ofrecernos el amigo Jesús Montalbán y Romero Montalbán. Y luego el viernes que viene, aprovecho también esta presentación, el padre David dará otra conferencia, a la que invito también a todos los presentes a que acudan, porque no tengo duda de que tanto la que nos van a ofrecer hoy como la del próximo viernes va a ser de mucho interés por todo lo que supone Santa Ana en Chiclana, por todo el cariño que le estamos poniendo por parte de la Iglesia, las personas, los historiadores de Chiclana, que son un archivo andante, y por supuesto también la asociación de vecinos Ermitas de Santa Ana y la comisión de todos esos jóvenes que están ahí peleando para que tanto la imagen de la Santa como la ermita permanezca siempre en un buen estado y cada mes de julio podamos disfrutar de ella. Los actos han sido ya presentados, este año además coincidiendo con el 250 aniversario, el festivo local el próximo 26 de julio, y bueno, las actuaciones y todo el programa ha sido estudiado en torno a este aniversario y se ha hecho con mucho cariño por parte de todas las personas implicadas que conforman a la comisión de Santa Ana, a Santa Ana, ¿no? Desearos, como concejal de fiesta, que disfrutéis mucho de todos los actos que hemos preparado y veros en las calles, sobre todo el 25 y 26 de julio, arropando y acompañando a nuestra Santa, Santa Ana, a la que tanto cariño le tenemos todos y todas. Doy paso al padre David y al protagonista hoy, que el padre David va a hacer la presentación oficial de esta conferencia que Jesús Romero Montalbán nos va a ofrecer. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es para mí pues un motivo de orgullo, de satisfacción el poder hacer esta presentación en el día de hoy como presidente de la Comisión de Santa Ana e igualmente pues como amigo, ¿verdad?, de nuestro querido Jesús Romero Montalbán. Yo creo que comenzamos hoy este ciclo de conferencias. Lo vamos a iniciar, pues podemos decir, pues con un cartel de lujo con lo que respecta en el día de hoy, ¿no? Hay muchas de las personas que están aquí presentes que conocen a Jesús, pero para el que no tenga la oportunidad, bueno, pues os comento, Jesús es chiclanero, pero además es una persona apasionado por su pueblo, por las tradiciones, por la historia de su pueblo. Es una persona que así lo ha demostrado, porque independientemente de su oficio profesional, pues en los ratos libres que tiene, es un gran investigador. Muchas de las cosas que conocemos de la historia de nuestro pueblo, pues lo sabemos gracias a él. Concretamente, el haberlo elegido también a él para esta conferencia,
pues no cabe duda de que es el autor en el año 2014 de un magnífico libro de El Cerro de Santa Ana, su entorno, la historia, no únicamente de la ermita, sino de los alrededores de este mismo enclave, ¿no?, geográfico de Chiclana. Yo me atrevería a decir que hoy por hoy es la persona que más sabe sobre la historia de la ermita de Santa Ana, de los alrededores, y yo creo que es que no podíamos tener a una persona mejor para abrir este ciclo de conferencias cuando se cumple pues estos 250 años de la actual ermita y la actual imagen, porque ya él nos dirá que esta devoción desde luego hunde sus raíces pues en tiempos mucho más lejanos. Así que no quiero entretener nada más, yo creo que estamos todo el mundo deseando de escucharte, Jesús, y de aprender y de disfrutar, porque eres una persona también que aparte de saber mucho, pues lo sabe transmitir, que eso no se puede decir de todos los conferenciantes. Así que tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Padre David, por la presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia. Yo espero que os guste la charla y con tal de que consigan que amemos un poquito más a Chiclana y también a nuestras devociones, me conformo. Así que vamos a comenzar esta conferencia. La devoción a Santa Ana data, según los historiadores, del siglo II. Se dice que San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María. Para buscar en los evangelios datos sobre Santa Ana es muy complicado. Nos tenemos que ir a los evangelios apócrifos. Son unos evangelios que la Iglesia no lo da 100% como los evangelios de los cuatro evangelistas, pero que sí que tiene bastante de veracidad. Fue Santa Elena, digamos, la primera que de alguna forma buscó en Jerusalén, lo mismo que buscó todas las cosas referentes a Jesucristo, también encontró un lugar donde parece ser que era donde estuvo la tumba de Santa Ana, y entonces allí mandó construir una iglesia. Pero sin embargo, fue la iglesia oriental en Constantinopla donde comenzó el culto a Santa Ana. Fue años después cuando ese culto pasó a Europa occidental. Su fiesta data del siglo XIII, donde se celebra el 26 de julio. Actualmente la devoción de Santa Ana está extendida prácticamente por todo el mundo. En España su devoción se introduce a partir de la Reconquista o de la Restauración, como ahora quieren llamar. A partir de ahí empieza por el norte de España, por Asturias, va bajando hasta que llega a Sevilla y Andalucía, la parte cuando se conquista Córdoba, luego Sevilla, y en Sevilla sabemos que el rey Alfonso X el Sabio manda construir en el arrabal de Triana una iglesia dedicada a Santa Ana. ¿Por qué? Porque él había tenido una enfermedad en los ojos y entonces se lo dedicó a Santa Ana, el que se pudiera curar, y como fue así, pues le dedicó esa iglesia. En Chiclana comienza la devoción con los duques de Medina Sidonia. Dicen algunos historiadores que la devoción a Santa Ana en Chiclana y otros lugares cercanos tiene su origen en el suceso acaecido en el año de 1540
a la duquesa doña Ana de Aragón y Gurrea, que en la víspera de las fiestas de Santa Ana en Triana, y que pasado un trágico acontecimiento, la duquesa cambió su lujo por obra de caridad, patrocinando ermitas dedicadas a Santa Ana en todos los pueblos de su señorío, o por lo menos en los principales. El cronista de la Casa Ducal de Medina Sidonia, Pedro Barrantes Maldonado, cuenta en su libro Ilustraciones de la Casa de Niebla lo siguiente. En el día de Santa Ana del año 1540, Ana de Aragón, vestida con sus mejores ropas y luciendo joyas extraordinarias, al atravesar el puente de barcas que unía Sevilla con Triana, que ustedes lo tienen ahí, aunque este pertenece al siglo XVII y lo que le sucede a la duquesa en el XVI, montada en su mula, cayó al agua del río Guadalquivir, teniendo que ser rescatada. En el suceso murieron 14 doncellas pertenecientes a la duquesa. Y como de una cosa notable acaece siempre otra más notable, sucedió que la duquesa doña Ana de Aragón, que en aquel tiempo era moza y de buen parecer y extrañamente galana, dejó las galas vistiéndose en adelante, llana y honestamente, e hízose devota y buena cristiana. Sobre la duquesa quiero también deciros, para Chiclana posiblemente fue un personaje importante, y os voy a explicar por qué. La duquesa era nieta, ilegítima o bastarda del rey Fernando el Católico. El rey Fernando había tenido un hijo con doña María de Gurrea antes de conocer a la reina Isabel de Castilla. De ahí nace un hijo, ese hijo luego llega a ser obispo de Zaragoza, pero la cuestión es que él se empeña en casar a la duquesa, que tenía 15 años, con el heredero del ducado de Medina Sidonia. Entonces se convoca para hacer la boda, pero resulta que Enrique, que era como se llamaba el hijo de los duques en aquel momento, muere antes de la boda. Pero el rey sigue insistiendo, porque de esa forma era una forma de controlar el reino, al casarse con una parte de lo que es el señorío del ducado de Medina Sidonia. Él de esa forma también aguantaba un poco el reino. Entonces resulta que ese segundo hijo de los duques no estaba en condiciones, estaba mal, no reunía las condiciones para ser casado, pero no obstante se celebró la boda. Pero en el año 1532 la boda, o sea, el matrimonio tuvo que ser anulado y se casa con el tercer hijo de los duques. Ya en esa época el que estaba de rey era Carlos V, que lo nombra en 1532 como sexto duque de Medina Sidonia. Ella tenía como devoción principal a Santa Ana, pero también tenía dos devociones importantes, y una de ellas nos va a afectar a Chiclana. Una de sus grandes devociones es San Juan Evangelista, pero la otra es San Juan Bautista. En esa época donde ella es la duquesa, es cuando se está construyendo la iglesia mayor antigua. Por lo tanto, no lo podemos demostrar, pero casi con toda probabilidad, ella también es la que, por su forma y demás, hace que la iglesia mayor de Chiclana esté dedicada a San Juan Bautista. Debió de tener un carácter muy fuerte y, según cuentan cronistas y cuentan algunos historiadores, era una mujer muy bella. Ella manda a construir la primera ermita de Santa Ana, que estaba justamente detrás del monte. Este es el monte de Santa Ana. Esto es un arreglo que se ha hecho para que se vea antes de cómo estaba primitivamente el monte. Justamente detrás, en la caída hacia el mayorazgo, ahí es donde estaba y se construye la ermita de Santa Ana.
Los primeros datos que tenemos que se conservan en la iglesia mayor pertenecen al año de 1551 y dice lo siguiente, un documento: estaba la ermita de la señora Santa Ana a la salida del callejón, yendo hacia las peñas. A la salida de dicho callejón está una cruz sobre la izquierda y pasado 10 o 12 pasos sobre dicho lado izquierdo, mirando hacia el poniente, tenía su asiento dicha ermita, en un cercado de olivar de 7 olivos, y enfrente de la puerta que miraba al norte, miraba hacia la isla de León, otro cercado que se componía de 14 olivos. Uno y otro de dicha ermita se encontraba cuando se derribó más de 200 años de su fundación. La antigua ermita se desbarata, se derriba en el año de 1771 y parte de sus piedras se utilizaron para la ermita actual, para la capilla actual. También tuvo Santa Ana una hermandad, pero una hermandad de carácter asistencial. De esa hermandad tenemos muy pocos datos. Sabemos que en el año de 1580 la cofradía se obliga a celebrar en su capilla la fiesta de Santa Ana y le tiene que pagar a los curas 6 reales y medio real a cada capellán. También en dicha ermita es donde se colocó por primera vez la primitiva Virgen de Guía en Chiclana. Las vírgenes de Guía normalmente suelen estar en cruces de camino. Las capillas de la Virgen de Guía suelen estar en cruces de camino. Ella, la Virgen de Guía, primeramente estuvo allí. Luego, no sabemos cuándo, se traslada a la ermita del Santo Cristo, que también era un cruce de camino, porque que ustedes sepan que la carretera de Fuente Amarga en el siglo XVI además era el camino viejo que conducía hasta Conil. Durante el siglo XVII y el siglo XVIII, Chiclana fue el lugar privilegiado para la gente de Cádiz, principalmente Chiclana, también fue el puerto y Puerto Real, pero Chiclana destacó sobremanera con respecto a las otras dos ciudades en todo lo que es parte del XVII y lo que fue parte del XVIII o casi todo el XVIII. Sabemos por los documentos notariales que el cerro, sus laderas estaban llenas de árboles, de olivos, de almendros, y luego en las faldas, ya en lo que es la calle Ormaza y lo que es la calle Jesús Nazareno, que en el siglo XVII se llamaba calle de la Huerta, allí había huertas con naranjos, jardines, etc. De forma que incluso el obispo Lorenzo Armengual de la Mota y su hermana Jacinta, que era la marquesa de Campo Alegre, gozaron durante un tiempo de una magnífica casa con jardines, huertas y arboledas en el sitio donde hoy se encuentran los juzgados. También en la calle Ormaza hubo una casa muy importante que la habitó el marqués de Massibrali, don Jerónimo de Massibrali, que fue un general que puso su escuadra a las órdenes del rey Felipe III. Esa casa luego la vende la familia a los suegros de don Antonio de Olmedo y Ormaza, luego por herencia pasa a don Antonio de Olmedo y Ormaza y actualmente por eso la calle se llama calle de Ormaza. O sea que esas partes de ahí hubieron grandes jardines, huertas y al final de cada finca lo que se sembraba era o vides o árboles o arboledas. También en el siglo XVIII es un siglo muy importante para Chiclana porque se construyen grandes casas, digamos que los comerciantes gaditanos, los cargadores de India, hacen sus casas de recreo en Chiclana, pero son casas muy importantes. Es también la época en que se derriba la antigua iglesia mayor y se comienza la construcción de la actual. Se hace a partir de 1735 la iglesia de San Telmo y el convento. Se hace un nuevo hospital del Niño Jesús en la calle Corredera
aunque se respeta en parte la iglesia. Se amplía la ermita del Santo Cristo y, por supuesto, se hace la iglesia y la capilla de Santa Ana. A partir de 1774, a partir de la inauguración, Santa Ana será el símbolo, creo yo, más importante que representa a Chiclana. Tenemos otros símbolos, pero como ese, ninguno. Ya en el siglo XVIII, en el año de 1737, el monte, hay que decir que el monte se llamaba el Cerro de las Peñas o Peñas del Resbaladero. El monte, voy a dar un poquito de el monte estaba incluido, sin nada, en el sistema de vigilancia de las costas y en el archivo municipal de Chiclana aparece en varias ocasiones la figura del torrero de Santa Ana. Es decir, el torrero de Santa Ana se comunicaba con el que era encargado de las Torres Bermejas y la Torre del Puerto, y luego se comunicaba con alguna torre que parece ser que había en el camino de Medina y también con San Fernando. Los terrenos donde estaban los terrenos del monte y pertenecían al duque de Medina Sidonia. No solamente los terrenos del monte, el duque tenía su mayorazgo, por eso el barrio del Mayorazgo se llama el Mayorazgo, por el mayorazgo del duque de Medina Sidonia. En el año 1737, don Antonio Isidro Aguirre y Echernique, que había sido el gobernador del castillo de Santipetri, solicita al Consejo de Justicia y Regimiento de la Villa el poder fabricar un molino de viento de los llamados de Vancomer en lo alto del monte. Aquí tenemos reproducido dicho molino, hemos cogido molinos de los que existen en Vejer y los hemos colocado ahí para que ustedes se lo imaginen. Él lo que hacía era que arrendaba el molino a los harineros de la villa, no siempre al mismo. El molino estuvo en funcionamiento unos 30 años, luego ya quedó arrumbado, pero hay documentos en el archivo municipal donde aparece arrendado a un harinero y a otro. Y ahora pasamos ya a la construcción de la nueva capilla. Primero vamos a hablar de quiénes son los mecenas de esa capilla. Los mecenas fueron don Francisco Mancón y Díaz de Noriega y Varas y su hermano José. El que promueve, el que trabaja y el que lucha para que se construya la ermita en lo alto del monte fue don José. Don Francisco, digamos, era el socio capitalista, por llamarlo de alguna forma. Don Francisco Mancón es caballero de la Orden de Calatrava, presidente de la Real Audiencia y Casa de Contratación de India, fijarse el cargo que tenía en aquel momento. Era natural de Barro, en el Principado de Asturias, residente en Cádiz y hacendado en Chiclana. La reproducción del retrato corresponde a uno que hay en el Palacio de la Marquesa de Lebrija, en la calle Cuna de Sevilla, y es propiedad y pertenece a la colección de doña Isabel de los Borreros, Marquesa de Méritos. Él, junto con su hermano, son los personajes más importantes. Él luego se va a dirigir al arquitecto Torcuato Cayón de la Vega, que era el principal que había en Cádiz y que era el que llevaba las obras de la catedral, y también a uno de los mejores escultores de aquel momento, que va a ser Domingo de Cádiz, porque ellos están dando varios paseos por alrededor del monte y contemplan que la antigua ermita, la que hemos dicho que estaba detrás, estaba arruinada y a punto de venirse abajo. Y además dicen que las imágenes son indevotas, porque se conservaban mal y no daban ya devoción. Ellos se comprometen y lo que quiere don José es hacer una ermita en lo alto del monte. ¿Pero por qué la quiere hacer en lo alto del monte? Estamos hablando de personas de la Ilustración. Estamos hablando de tres ilustrados. Estamos hablando de Francisco Mancón,
de don José Mancón y del arquitecto don Torcuato Callón de la Vega. Los tres son ilustrados, los tres saben perfectamente lo que significa hacer una capilla redonda y circular en lo alto del monte. No solamente va a ser el símbolo de Chiclana, que lo es, sino también es un símbolo espiritual, y ellos lo saben. Posiblemente Callón o don José o don Francisco estuvieron en Italia, conocieron las capillas y los batisterios renacentistas, o incluso pudieron ver este cuadro que es de Rafael Sanzio Urbino de 1504 y que se llama Los desposorios de la Virgen. En él, en el fondo de la escena, por encima de los personajes, vemos un templo de planta circular, muy similar a la capilla de Santa Ana, símbolo de la perfección divina, y a su vez representa a la Virgen sin pecado. Santa Ana exteriormente es un octógono. El octógono está relacionado con la resurrección de Cristo. Por lo tanto, eso lo sabían ellos perfectamente. Así que cuando hacen la capilla, cuando quieren hacer la capilla en el monte, sabían lo que querían. Perfectamente. Aquí tenemos un cuadro del pintor Francisco Javier Reimaya del año 1806, que mandó hacer otro ilustrado al que Chiclana le debe algo, bastante, no mucho, pero algo, mucho, vamos a pensar mucho, que fue el Conde Maule. El Conde Maule manda en el año 1806 que se haga este cuadro para él en su estudio, además lo escribe en su libro, en sus viajes, escribe para él recrearse contemplando la villa de Chiclana. En él observamos la iglesia mayor sin terminar, observamos el castillo de Lido, observamos también cómo era originalmente la ermita. Aquí tenemos un detalle que es la espadaña original, una coqueta y bella espadaña que estaba justamente detrás de donde está ahora el campanil. ¿Por qué? Porque debajo vivía el santero y con un agujero que tenía en el techo y con una cuerda, simplemente dándole a la cuerda, volteaba la campana. Y luego también hay otro detalle muy importante, y es que se ve un poquito de lo que fue la arcada original que tuvo la ermita de Santa Ana, que estaba hecha de sillares, no como ahora, que está hecha de ladrillo y enfoscada con cal y arena. O sea que la primitiva la hizo el arquitecto Torcuato Callón de esta forma. Algún cofrade, si alguna vez tiene que hacer alguna casa hermandad o tiene que hacer algo, se puede fijar perfectamente en la espadaña. Es preciosa. Es una espadaña pequeña pero coqueta. Bien. Lo primero que hace don José, que es el que quiere impulsar la construcción en el monte, es hablar con el clero local. Habla con el clero le dice que sí, e inmediatamente se pone en contacto con el obispo, que era Fray Tomás del Valle. Fray Tomás del Valle escucha la idea y también la aprueba, pero después se tiene que dirigir al duque de Medina Sidonia y explicárselo, porque el propietario de los terrenos era el duque. El duque lo acepta, lo ve bien y dice que le concede los mismos terrenos que ocupó el molino de viento y las oficinas que tenía el molino de viento. Pero se encuentra con un pequeño problema. Resulta que el 14 de septiembre don José se tiene que dirigir al teniente general de los Reales Ejércitos y comandante que fue de esta provincia de Andalucía, al marqués de Manmar, que vivía en el puerto de Santa María, y decirle que el subdelegado de Marina, que entonces tenía Chiclana, que se llamaba Juan Ignacio Piñeiro, se negaba a que se hiciera la ermita en el monte, porque decía que eso era una zona militar y que era contrafuerte. El teniente general envía a dos ingenieros para que revisen el monte, pero él al final da el visto bueno y definitivamente
se va a proceder a la construcción de la nueva ermita. El 13 de octubre del año de 1772 se empezaron los cimientos y el día 15 de junio del año de 1774, prácticamente ya el día 13, porque la carta la manda el día 15, ya estaba terminada y concluida la ermita, como ustedes la estáis viendo en la fotografía. También, de acuerdo con el vicario de la villa, solicita para el cuidado y cargo y aseo de la capilla a un santero. Así que tenemos que el primer santero que hubo en la ermita de Santa Ana se llamó Antonio Rendón. Era un hombre casado, pobre, con una familia numerosa y después siguió toda la iglesia por dentro y por fuera. A lo que asistió todo el clero en forma de parroquia con manga, acompañado esta función graciosamente, y después se cantaron vísperas a la Santa con acompañamiento de órgano y concierto de instrumentos. Al otro día, el día de Santa Ana, por la mañana, se tuvo una misa muy temprano y luego a las 9 de la mañana cantó la misa el cura más antiguo que había en Chiclana, que se llamaba Pedro García del Campo. También don José se procuró de que hubiera un patronato para el sostenimiento de la ermita durante el año y para poder pagar también al santero. Para ello nombró como patrón a su hermano Francisco, que era el que tenía, digamos, el capital, y sobre una casa que tenía don Francisco en Cádiz, en la calle Ángel, número 180, se determinó que con los censos que esa casa daba, crear el patronato y dejar una renta anual de 825 reales de vellón para su mantenimiento. Y construir distintos fuertes, siendo el de Santa Ana el principal. Entre los soldados que venían con el ejército francés, venía este señor que aunque aquí en el retrato se ve ya una persona mayor, pero cuando llegó a Chiclana era un joven, y posiblemente un joven apuesto, por lo que se cuenta en el libro que él hizo, que se titulaba Recuerdos de la Guerra de España, llamado de la Independencia, 1809-1813. Él viene como oficial de farmacia, él se llamaba Antoine Laurent Apollinac Fe. Fe, cuando iba entrando por España, iba recorriendo los distintos lugares, él iba escribiendo todos los acontecimientos que él creía convenientes. Gracias a esos acontecimientos escribió este libro, donde hay varios apartados muy interesantes sobre la Chiclana ocupada. El libro es interesantísimo, donde cuenta muchas cosas sobre Chiclana. Por ejemplo, él cuenta cómo no existía el balneario de Santa Marga y se queda sorprendido porque ve como a unos fantasmas, unos faquires que estaban llenos de barro, embarrados en fango, allí donde está ahora el balneario de Santa Marga. Eso le llamó muchísimo la atención. No existía el balneario, pero la gente ya sabía que el agua era curativa y lo que hacían era que se embarraban de fango. Eso lo cuenta él. Sin embargo, él cuando ya pasa la guerra de la independencia y vuelve a Francia, se convierte en un personaje muy importante en Francia. Llega a ser catedrático de botánica, farmacéutico y naturalista francés, miembro de la Academia de Medicina de Estrasburgo y presidente de la Sociedad Botánica de Francia. Yo voy a leerle a ustedes lo que él escribió estando, porque a él le gustaba por las noches irse al Cerro de Santa Ana y se ponía en una piedra que estaba delante, no sé si hoy día estará tapada por lo que es la explanada o delante de la explanada. Entonces, imaginarse delante de la explanada, mirando hacia la isla de León y viendo también parte de Cádiz. Y él escribe, entre otras cosas, lo siguiente. Acordarse que lo que voy a leer ocurre en plena guerra de la independencia. Estamos invadidos por los franceses. Dice lo siguiente: en la peña donde él se ponía, los amigos y alguna gente de Chiclana con las que tuvo amistad, también le pusieron la peña Antonina. Y dice: me gustaba retirarme a una roca
cubierta de una túpida vegetación que me ocultaba a todas las miradas y me daban sombras, situada ante Chiclana, próxima a la ermita de Santa Ana. Me permitía ver con gran claridad la isla de León, Cádiz y una gran extensión de mar surcada por numerosos navíos. Los aloes, las palmeras y los naranjos daban a aquel rico paisaje un aspecto extraño que me hacía soñar con tierras lejanas iluminadas por el sol de los trópicos. Admiraba tanto la serenidad de su cielo como la fertilidad de su tierra, pero enseguida el ruido del cañón y la crepitación de la fusilería me sacaban de mi ilusión y volvía a encontrarme en la desgraciada Andalucía, escenario de una guerra injusta que parecía legitimar todos los excesos. Frecuentemente de noche me sorprendía en mi peñasco entonces un nuevo espectáculo. Impresionaba a mis ojos las hogueras de los dos ejércitos que se encendían a lo largo del frente. Algunas ventanas se iluminaban en la isla de León y Cádiz, que se dejaba ver en el horizonte con formas indecisas. Encendía su faro, suspendido en el aire como un meteoro. Poco a poco, los tambores de la retreta callaban y solo se oía la voz del océano en medio de un silencio solo turbado por el ¿quién vive? De los centinelas, al cual sucedía frecuentemente un disparo de fusil repetido por el eco de los bosques vecinos. El 26 de octubre del año 1810 llega a Chiclana el general Senarmont, el comandante en jefe de la artillería francesa. Él tenía como sitio de hospedaje el Palacio de Riso, donde hoy está el ayuntamiento. Previamente en aquel lugar, antes, se había quedado el rey José Napoleón I. José Napoleón I se quedó en el Palacio de Riso, no en la calle más. Él, antes de almorzar, quiso conocer las baterías que tenían puesto el ejército francés en los distintos lugares de Chiclana y se fue debajo de lo que es el Cerro de San Cristóbal, en la Salina, para comprobar una de ellas. Mandó que se dispararan los cañones con la mala suerte de que los españoles desde la isla le respondieron a su vez con otros cañonazos. Una de esas balas lo alcanzó a él y a dos de sus oficiales, que quedaron heridos de muerte. Una vez que vieron muertos, fueron trasladados a la Casa del Retortillo. La Casa del Retortillo se conserva, está arreglada, pero se conserva en parte de lo que fue. La casa se vistió toda de luto y luego, el día 28 por la mañana, se celebraron las honras fúnebres que se hicieron en la iglesia de San Telmo. ¿Por qué se hicieron en la iglesia de San Telmo? Primero porque estaba más cerca y también porque fue la iglesia que los franceses escogieron para sus oficios religiosos. Era la mejor iglesia que había en Chiclana, exceptuando las monjas, que fueron respetadas, que tenía el pueblo, porque la iglesia mayor estaba en construcción y donde estaban provisionalmente era una cosa ruinosa. La ceremonia religiosa se celebra en San Telmo y luego el traslado de los restos, según cuentan los historiadores, parece ser que fue la procesión, por decirlo de alguna forma, más impresionante que ha tenido Chiclana de un entierro. Jamás en Chiclana se ha hecho un traslado de unos restos como los que se hicieron con el general Senarmont y con los dos oficiales que murieron con él. Aquí tenemos de nuevo el dibujo que hemos visto antes, pero ya aquí observamos en la parte del suelo donde están enterrados el general Senarmont y los dos oficiales que se enterraron con él. El primero, el que estaba más pegado a la puerta principal, era el general Senarmont. Este dibujo lo hacen los franceses con la idea de convertir a Santa Ana en panteón
dedicado al general Salomón. Este es el dibujo original del proyecto que el duque de Dalmacia, el mariscal Soult, posiblemente por orden de Napoleón, pretendió hacer con la iglesia de Santa Ana. Se puede observar que lo mismo que tiene ahora un zócalo de mármol, también lo tenía en aquel entonces. Una vez que salieron los franceses, la iglesia quedó abandonada. Y pasó lo siguiente, que esto lo va a contar luego un personaje de aquí de Chiclana llamado Francisco Mancón y Rodríguez. Este hombre, un hombre también bastante culto, llegó a ser alcalde de Chiclana y perteneció al ayuntamiento durante muchísimos años. Este hombre dice, entre otras cosas, del por qué nosotros vemos esa litografía. Dice, en 1812, después de la retirada de las tropas francesas, siguió el abandono y quedó desmantelada la solería, que era de mármol, pero no se la llevaron los franceses. En 1823 volvieron a esta villa las tropas francesas al mando del duque de Angulema, y dice, todavía se conservaban las arcadas de la galería, pero llegó el año 1826 y entonces el pico y las piochas derribaron al suelo aquellos arcos y pilastres. Así, de este modo, desapareció la galería, se arruinó la sacristía y las habitaciones contiguas no quedó casi ni rastro ni señal. Esto es lo que se ve en la litografía del año 1857. No fueron las bombas de los franceses las que desbarataron la galería, sino que fueron, vamos a decir, que la necesidad de la gente del pueblo para poder coger piedra y construir sus casas. Y aquí tenemos ya, en el año 1870, que Francisco Mancón y Rodríguez, el que he dicho antes que no tiene nada que ver con el Mancón, que era natural de Asturias, sino que pertenece a una familia que viene oriunda de la isla de Malta. A Chiclana llegaron varias familias de Malta, entre ellas llegaron la familia Mancón, también llegó la familia Quecuti y posiblemente también Misú. De la familia Mancón no queda nada porque el hijo de don Francisco, que se llamaba Tomás, lo que tiene son dos hembras, dos mujeres, entonces el apellido se pierde. De Quecuti creo que todavía tenemos en Chiclana la familia Quecuti, y de los Misú creo que tampoco hay nada. Pero que sepáis ustedes que ellos eran oriundos de un pueblo de la isla de Malta llamado Acitún. Su madre sí era natural de Chiclana y él debió de ser educado muy bien porque sabía latín y además tenía unos conocimientos profundos sobre la religión y además era muy religioso. Él escribió este cuadernillo con ideas seguramente, ese dibujo lo hace él con su puño, o sea, con su pluma. Él hizo un cuadernillo con la historia de Santa Ana, posiblemente para publicarlo, pero por las circunstancias que desconozco, se quedaron, el original está en la Iglesia Mayor conservado, y hace 10 años, cuando se publicó el libro de Cerro de Santa Ana, pues lo inserté en el libro y lo puse en la portada como homenaje a dicho personaje que hizo bastante por recuperar la historia de la capilla de Santa Ana. Él, en su historia, dedica parte de ella a contar lo que hace el párroco, el segundo párroco de la actual Iglesia Mayor, que se llamaba Francisco de Paula Periñán. Este hombre, junto con un sacerdote que había venido, digamos, desterrado a Chiclana porque lo consideraban carlista, se dedican a impulsar la reconstrucción de la ermita para poder trasladar de nuevo Santa Ana a la ermita que Santa Ana estaba guardada en la iglesia de la Ana.
Don Francisco de Paula Periñán hace rifas, habla con la gente de Cádiz que viene en casa en Chiclana, habla con la gente pudiente de Chiclana y con rifa y una cosa y otra consigue definitivamente reconstruir la arcada y poner en valor la iglesia. Y el día 26 de julio del año de 1859 se vuelve a inaugurar la ermita de Santa Ana. Y él cuenta lo siguiente sobre esa inauguración. La imagen salió en procesión desde las monjas, formada por el clero, el ayuntamiento y el pueblo, que casi todo acudió solícito al acto. Al llegar la imagen cerca de la galería, un anciano llamado Antonio Carrasco, que contaba sobre 80 años de edad, conocidísimo de todo el vecindario, reemplazó a uno de los 4 que conducía la santa y así llegó hasta la grada del altar, en medio del universal contento que se retrataba en los semblantes de la apiñada multitud. Pero cuando el preste entonó el Te Deum, cuando los ecos armoniosos del himno de paz resonaron en aquella bóveda, tanto tiempo maltratada, y las alegrías de un suceso propio y universal de la villa de Chiclana, vimos muy inmediato al altar al decrépito Antonio Carrasco, que lloraba. Y era que ese mismo Antonio Carrasco, en el año 1810, había sacado y llevado sobre las angarillas de su jumento a aquella venerada imagen que, por disposición de don Pedro Meléndez, presbítero y capellán de las monjas, las resguardaba de los desafueros de las tropas invasoras. Don Francisco de Paula Periñán, cuando reconstruye la arcada y la galería, no la hace tal como la vemos ahora, sino que la hace con unos arcos rebajados, y entonces de lado a lado solamente era un arco rebajado. Se trajeron unas columnas de Medina y arquitectos y entendidos en la materia le dicen al sacerdote y a los albañiles que esa forma en la que se estaba haciendo la galería en un temporal de viento podía ir al suelo. El albañil lo refuerza y le asegura al padre Francisco de Paula Periñán que eso no sería nada. Pero le costó, digamos, al sacerdote y a los 2 sacerdotes más de 40.000 reales de vellón el poner la galería y el suelo de la iglesia y llevar a Santa Ana hasta allí. Pero apenas había pasado poco más de un año y durante una tormenta, la noche del 7 al 8 de diciembre del año de 1860, se vino repentinamente abajo toda la galería y los arcos. Nuevamente a empezar, pero él no se desanimó, volvió de nuevo, pero esta vez fue y preguntó a los chiclaneros antiguos que habían conocido la ermita con la arcada original y la galería original, que les explicara. Y así fue, y posiblemente el propio Antonio Carrasco pues le daría información de cómo eran los arcos originales. Luego, en una de las paredes de lo que quedaba de la sacristía, apareció el dibujo de cómo era la galería original. Y en menos de un año se puso en valor de nuevo toda la galería y toda la ermita. Y así, el día 26 de julio del año de 1861, se inauguró de nuevo la galería y se puso la lápida que tiene actualmente la ermita encima de la puerta principal. Esa lápida se puso en el año de 1861. En el año de 1863 se dirigió a la familia ya de lo que quedaba, de los Mancón, pero de los Mancón primero, de los que hicieron la capilla, para que le pudieran conceder unos documentos para administrar los terrenos de Santa Ana y demás. La familia se lo concede y a partir de ese momento pues ya es Francisco de Paula Periñán y la iglesia la que administra la ermita de Santa Ana. Hay que decir también que en el año de 1895 el dueño del balneario de Braque es el que regaló
la campanita que tiene ahora Santa Ana. Si no se ha cambiado, si es la misma, es del año 1895. Aquí vemos algunos de los elementos que Francisco de Paula Periñán pudo conseguir para adornar la ermita de Santa Ana. Aquí tenemos el dibujo de un florero, son dos floreros realizados con concha del mar y despojos de peces y mariscos. Eso fue una donación de un señor llamado Don Manuel Marroquín, y los floreros procedían de Málaga. También vemos aquí los dos cuadros que ahora mismo están en la ermita y que fueron una donación del profesor de la Academia de Nobles Artes de Cádiz llamado Santiago Blanco. El mismo año que Francisco Mancón y Rodríguez escribe la historia de Santa Ana, se hace la primera fotografía de Chiclana. Se hace desde el monte de Santa Ana. Y en ella, ustedes están viendo, se ve y se pueden observar algunos detalles. El principal de todo, y el que destaca más, es que se ve la iglesia mayor inconclusa en la parte final de la calle Martín Jiménez. ¿Por qué estaba inconclusa? Eso no fue por la forma de los franceses ni nada de eso, simplemente porque los dineros se acabaron y no se terminó hasta el año de 1896. Es decir, que la iglesia mayor, tal como la vemos ahora mismo, pues su último ladrillo se pone en el año de 1896. También voy a decir algo que no tiene nada que ver con la conferencia, pero ya que estamos hablando de la iglesia mayor, decir que en el año 1813 el ejército español, que estaba destinado en San Fernando, algunos de sus comandantes, que serían los incultos, pretendieron derribar la capilla de Santa Ana, derribar todos los fuertes que había de los franceses y también la torre del castillo de Vigo. De todos los fuertes franceses se pudieron utilizar las maderas para reparar el puente de madera, el puente grande de madera. De Santa Ana, el ayuntamiento tuvo que ir muchísimas veces a la isla de León para hablar con los militares para que desistieran de su empeño de desbaratarla. Pero sin embargo, uno de los comandantes se empeñó en derribar el castillo de Vigo y lo hizo. El ayuntamiento le puso 20.000 excusas. Incluso le dice, bueno, pues no, le vamos a pegar, le vamos a bombar, a explosionar. Le dicen que no, porque la explosión puede llegar hasta la iglesia mayor. Insiste, pues que vayan la gente y lo desbaraten a mano. Y no pueden porque tienen que ir a trabajar al campo. Y ya definitivamente dicen, bueno, pues yo mando un batallón y se desbarata. Y se dejan las piedras en el monte del castillo, en el cerro del castillo, donde estaban las ruinas de los fenicios. Allí se quedaron las piedras amontonadas y cuando la iglesia mayor se inaugura con una cúpula de madera, pero cuando llega el invierno empieza a lloverse y es el conde Maule el que pone el dinero para hacer la cúpula que tenemos actualmente, que también lo diseña el arquitecto Torcuato Benjumea. La original era una hermosa cúpula con linterna, pero Torcuato Benjumea tiene que diseñar una más económica y que la pagó íntegramente el conde Maule, el cuadro que hemos visto antes. En el tambor de la iglesia están las piedras de la torre del castillo de Vigo. Por lo tanto, ese castillo de tantísimos años que de alguna forma vigilaba el río Vigo y parte de Chiclana, sus piedras de alguna manera vigilan a Chiclana desde lo que es la torre, el techo y la cúpula de la iglesia. A finales del siglo XIX ya Chiclana ha pasado todo lo que tuvo que sufrir por las invasiones francesas. Hay que decir que ya con los 100.000 hijos de San Luis no fue tanto, aunque fueron personas de Chiclana los que de alguna forma abusaron por la autoridad que les concedieron los franceses de la gente del pueblo. Eso consta en los archivos municipales de Chiclana.
Aquí tenemos una recreación de una de las huertas del siglo XIX, de la calle que se llamaba La Huerta y que actualmente es la calle Jesús Nazareno. Ahí veis la huerta, se ve la gloria, se ve la alberca y detrás las arboledas. En este otro cuadro se ve, esto ya es, yo le he llamado Chiclana entre dos siglos, originalmente era Cádiz entre dos siglos, porque esto pertenece a una fotografía que son del Museo de Cádiz, pero se ha hecho este cuadro, este magnífico cuadro, y representa a una familia de Cádiz, un día de campo, en una zona de Chiclana. Al fondo se ve la ermita de Santa Ana y curiosamente también se ve a la guarda. Está pintado de una forma muy curiosa, muy como eran los guardas de los campos de Chiclana. Esta es la vista de la capilla a partir de 1861. Esta es la arcada que hace Francisco de Pardo Peña y es la que tiene hoy y es la que se conserva. Pero quiero hablar un poquito de lo que fue la cantera. Desde el siglo XIV, en que comienza la repoblación de Chiclana, los duques de Medina Sidonia concedieron el privilegio a la gente del pueblo de poder extraer piedra de una cantera que estaba en la parte detrás de lo que es la actual capilla. Desde allí se sacaban muchísimas piedras a la gente para sus casas y el ayuntamiento para arreglar calles, incluso hasta para las aceras. Pero sucedió que en el año de 1914 se empezaron a extraer piedras de la zona de Levante, de la zona donde ahora están los pisos de Santa Ana y de la zona donde está ahora el polideportivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo voy a leer y ya casi concluido. En 1914 tenemos noticias sobre la extracción de piedras con barrenos en la ladera de Levante del referido monte. Los hechos son como sigue. Don Antonio Blanco, dueño de la finca de Braque, la hija de don Antonio Blanco, dueño de la finca de Braque, contrajo matrimonio con el teniente de navío Demetrio López Tomasetti. Años después, el matrimonio López Blanco heredó dicha finca, incluida la casa de baño, la bodega y la viña. Tomasetti, enterado de las obras que se iban a realizar en la carretera de acceso a la Carraca, constándole que los terrenos linderos de la finca con el monte de Santa Ana rocoso, decidió extraer las piedras de allí, incluidas con barrenos. El pueblo montó en cólera diciendo que eso no se podía hacer porque con los ruidos, con los movimientos que hacían los barrenos se podía destruir la ermita. E incluso el famoso y conocido padre Fernando Sabato y Olmedo escribe un artículo en el Diario de Cádiz donde defiende y dice y exclama de esta forma: Chiclana, defiende con las armas de la fe y de la tradición tu histórico monte y ermita. A partir de ahí cesaron las extracciones de piedra, pero quedó la ladera de donde está el polideportivo, quedó herida, quedó tal como la conocemos en estos momentos. En el año, aquí también vemos otra fotografía donde se ve la portada de entrada a la ermita. En el año de 1958, un vendaval muy fuerte, uno de los pinos que había aquí, se cayó sobre lo que es la reja, o sea, lo que era la cancela, y la dejó totalmente doblada, por lo que quedó totalmente abandonada. Y posteriormente ya, parece ser que en los años 80, un rayo terminó por rematar dicha portada. Ahora se ha construido otra, se intenta simular un poquito aquella, pero claro, no es aquella. Ella era grandiosa, como todo lo que se hacía en el neoclásico. El neoclásico era todo grandioso. En el año de 1965, el ayuntamiento decide promover la fiesta de Santa Ana. La fiesta de Santa Ana siempre se celebraba, pero hasta este año, lo que yo recuerdo y lo que a mí me han contado,
las fiestas se hacían, la novena se celebraba en el monte, y luego en el día de Santa Ana pues se vendían chucherías y sobre todo piñones. Era el día en que, era el primer día en que oficialmente se empezaba a vender los piñones en Chiclana, en el monte de Santa Ana. Luego estaba la banda de música que también amenizaba con su música ese día. Pero en el año 1965 el ayuntamiento de entonces decide promover la fiesta y enriquecerla. Para ello se traen a Santa Ana, aquí hay algunos testigos de todo aquello, y que han trasladado a Santa Ana en más de una ocasión en paquetera para llevarla hasta la iglesia mayor, y allí se celebraba el novenario y luego ya el triduo. Posteriormente allí se hacía, ellos mismos, algunos de ellos han sido autores de se hacía una carroza donde se imitaba un poco lo que era las piernas de Santa Ana, se colocaba la santa y el día 26 salía en carroza y se hacía lo que es la romería. Esta fotografía debe de ser de los años 70 o finales del 69 o 70. No pertenece, seguramente no es del año 1965. Hay que decir que el año 1965 es un año mítico para Chiclana porque es el comienzo y el fin de una era, con la riada del 5 de octubre de 1865. Esa riada marcó Chiclana para siempre. Hay una Chiclana que pertenece a antes de la riada y otra Chiclana que es la que tenemos actualmente, que procede desde aquella riada. La que ahora, como comprenderéis, es preferible a aquella. Aquí tenemos otra fotografía de otro año con la carroza de Santa Ana, donde se colocaba una maqueta de la ermita. Eso se hizo durante muchísimos años. Hay que decir que cuando ya llegaba la Santa al monte, desde el año 65, se hacía la exhibición de fuegos artificiales. Creo que la exhibición de fuegos artificiales se sigue manteniendo desde ese año. Creo que ininterrumpidamente. No sé si alguna vez...